En eso estaba cuando sintió que tocaba con la mano algo que yacía flojo, contra el fondo y casi a la altura del suelo, inerte, como colgando sin vida. Retiró la mano con asco. Se preguntó el por qué había sentido aquello y llegó a la conclusión de que todavía tenía reciente el recuerdo del encuentro con la cucaracha en la taquilla. Concentrándose de nuevo en lo que le urgía, se agachó para mirar mejor y vio que una pieza, al parecer electrónica, pendía de un cable y, evidentemente, se había salido del orificio desde donde salía ese cable. La tomó y tras buscar la posición adecuada, la introdujo. Al empujarla hasta el fondo, escuchó un clic que corroboraba que allí era de donde había salido. Tuvo una proyección mental, rápida como un rayo, de lo que había pasado. El conductor, inquieto por su problema en el ojo, había pateado accidentalmente la pieza, sacándola de su sitio. Y ahora que la pieza volvía a estar donde debía, pensaba, el problema se había resuelto. A ver, prueben ahora, dijo Oliver, poniéndose en pie. El conductor se acercó alegremente hasta el tablero y presionó unos botones que encendieron unas luces hasta entonces apagadas. Su rostro, ahora sereno, esbozó una amplia sonrisa. El guardia de seguridad abandonó su charla con dos mujeres en el andén y volvió a la cabina, y a mitad de camino se apresuró aún más, al escuchar que los motores eléctricos volvían a ponerse en funcionamiento. Oliver saludó con un apretón de manos al conductor y al guardia y volvió al vagón para proseguir con su viaje. El vagón estaba repleto de personas que refunfuñaban a viva voz, y Oliver hasta escuchó algunos comentarios de soslayo contra su propia persona, que, por verle con el uniforme de la empresa, fue relacionado como parte del problema. Pero los ánimos estaban por cambiar. Se oyó el característico pitido de partida y un segundo después las puertas se cerraron y volvieron a abrirse de nuevo, ya que algunos rezagados fueron aprisionados por las puertas al cerrarse. Una vez solucionado estos pormenores, el tren se puso en marcha. Una pestaña en el ojo, pensó Oliver. Aquello que por naturaleza debía proteger su mirada, por una circunstancia casual, termina siendo el motivo de la ceguera. Pero no tuvo tiempo de pensar en nada más. Llegaba a la estación donde debía bajarse para ir a la casa de Hernán. Los sucesos se entrelazan confundiéndome, por más que intente poner orden a aquellos recuerdos, y nunca, pero nunca, me ocurrió además que un estado de abatimiento me impidiera hablar, siquiera para defenderme de aquello de lo que se me acusaba. La cuestión fue que cuando llegué a casa no había nadie. Pensé que Gloria habría salido a dar una vuelta con Iván, pues como aún era temprano, esperaría la hora de mi regreso. Como no sabía qué hacer, decidí darme una ducha. Estuve largo rato bajo el agua caliente. Incluso me senté en el plato de ducha mientras me caía esa agradable lluvia hirviente. Entonces sentí como Gloria abría la puerta de entrada e introducía en la casa el cochecito de Iván. Siempre hacía aquello tras varias maniobras y generando ruidos de todo tipo. Contra su costumbre se metió en el baño y me preguntó que qué tal me había ido en el trabajo. Le contesté que muy bien y eso, y luego ella preguntó si tuve que trabajar hasta muy tarde. Le contesté que lo de siempre, y que llevaba una media hora bajo el agua, y que me metí en la ducha nada más llegar. Me resultó un tanto extraño su repentino interés en cómo me había ido en el trabajo, pero no le di mayor importancia. La vi, sin embargo, moverse de un lado a otro dentro del baño, y luego la vi levantar la ropa que había dejado desperdigada por el suelo. Luego salió con la ropa del baño y ya no la volví a ver hasta que terminé de ducharme. Y nada más salir del baño y encontrármela en medio de la sala sentada en una silla con las piernas cruzadas, supe
que algo grave ocurría. Tenía entre sus manos mi camisa del trabajo. Entonces tuviste un día verdaderamente duro en el trabajo, me dijo, sacando chispas de los ojos y con la voz temblorosa. No supe qué decir, y me quedé semidesnudo bajo el umbral de la puerta del baño. Luego el albornoz se me escurrió del todo de la cintura y no me animé a recogerlo del suelo. Iba a decir algo, pero ella se me adelantó y me dijo que su madre nos había visto a mí y a Hernán saliendo de un bar en el horario en que se suponía yo estaba trabajando. ¿Qué podía decirle? No estaba preparado para aquel golpe, y menos aún para el que estaba por venir. No podía explicarle las razones que me eximieron de trabajar aquel día, y tampoco las que me habían llevado a compartir la tarde con Hernán. Pero aún quedaba otra sorpresa. Alzó la camisa y señalándome una marca roja que había, me dijo que eso era la marca de un lápiz labial, es decir, el beso de una mujer. Recordé con qué me había topado al sentarme en el sofá de Hernán. Sabía que no podía decirle que había estado en la casa de Hernán, por lo que bajé la mirada y ya no la alcé más. No le levanté los ojos ni siquiera cuando empezó a gritar. Luego la oí levantarse y arrastrar lo que creí era el cochecito de Iván, pero que luego descubrí era mi maleta, que había sido traída en algún momento desde la habitación. Esto me sorprendió, pero me sorprendió aún más descubrir que Gloria ya la había llenado con todas mis pertenencias. ¿En qué momento había hecho aquello? Todavía me hacía esta pregunta mientras arrastraba mi maleta en medio de la avenida de San Juan, bajo las estrellas de aquella nueva noche en donde volvía, una vez más, a estar sin hogar. ¿A dónde podía ir? No podía siquiera pensar en volver con mi abuela. La había abandonado como la abandonaron todos aquellos que la habían exprimido, y no podía volver. Pensé en hablar con mi suegro para ver si se animaba a ser de mediador a fin de suavizar la situación con mi mujer. Luego medité en otras cuestiones más o menos prácticas, aunque llegué a la conclusión de que lo más práctico estaba en segundo plano con respecto a lo más urgente. Y lo más urgente era encontrar un lugar donde pasar la noche. Tenía algo de dinero en la cuenta, por lo que me dije que lo más sensato sería buscar al menos por aquella noche un hostal. Caminé y no encontré ninguno. Solo pasaba frente a hoteles de 4 y 5 estrellas, a los que de ningún modo quería ir. Casi al final de la avenida San Juan me encontré con un locutorio latino. Llegué a la conclusión de que era un locutorio latino, pues esta palabra estaba escrita varias veces en la pared principal, en la puerta, en los cristales y en la camiseta del dependiente con el que finalmente hablé, luego de entrar al sitio a fin de preguntar si conocían un hostal por la zona. El hombre ladeó la cabeza horizontalmente primero a un lado y luego al otro. No estuve del todo seguro si me había dicho que no o sí, o si por el contrario estaba siguiendo el ritmo de la música que sonaba en el lugar, una música latina. Luego extendió el dedo y me señaló una pared justo en el fondo. Me acerqué a aquella pared y observé que había incontables recortes de avisos en una cartelera de corcho. Eran avisos de habitaciones que se alquilaban. Tomé de la cartelera algunos avisos a fin de guardarlos, pero el dependiente del locutorio me dijo que no podía sacarlos de la cartelera, que solo se podía copiárselos. Empleé un acento latino para decirme aquellas cosas. Apunté pues en una hoja que aquel amable muchacho me dio varios números y me introduje en una de las cabinas a fin de llamar. Al primer número que llamé no contestó nadie. Al segundo me contestó un hombre con el que concerté una entrevista para ver la habitación que alquilaba no lejos de allí. Su acento era también latino, por lo que pensé que aquel lugar, juntamente con el sitio al que ahora iría, y quién sabe cuántos sitios más, eran una especie de gueto latino. De todas formas, estaba demasiado contento con la suerte que había tenido, y me apresuré en llegar al lugar de la entrevista.
El empleado me alcanzó en medio de la acera para reclamarme que le pagara las llamadas que había hecho y que yo, en mi emoción, había olvidado abonar. Salvados todos los obstáculos, me dirigí al lugar donde alquilaban la habitación. El dueño del piso, o al menos el hombre que se encargaba de estas gestiones, se llamaba Víctor. Él era también latino, de Perú, según supe más tarde, y me dijo que se pedían 170 euros por la habitación, más los gastos. Luego de ver lo que me fue enseñado, observé que la habitación no era en realidad una habitación, sino una prolongación de lo que al parecer había sido el trastero, o simplemente un gran armario hecho habitación. Por mi situación sabía que no era tiempo de hacerse el exquisito, por lo cual aquel lugar era perfecto. En el piso vivían 6 peruanos, que ocupaban las 3 restantes habitaciones de la casa. Es decir, que de las 3 habitaciones dormían 2 por habitación. Había 2 parejas en una, y los otros 2 hermanos dormían en la misma. Días después me enteré que incluso dormían en la misma cama, que era de una sola plaza. Sí, incesto tal vez. Me pareció extraño que Víctor no me hiciera firmar un contrato ni nada por el estilo. Bastó que le dejara 50 euros, el único billete que tenía encima, para que me dijera que ya me podía meter en mi habitación. Y así hice. Mi primera intención fue la de tratar de poner orden en mis pensamientos a fin de ver qué haría a partir de aquel día, cómo resolvería mis problemas. Pero me fue imposible concentrarme, ya que al poco de encerrarme en la habitación comenzaron a llegar los ocupantes de la casa. Comencé entonces a centrarme en todos aquellos ruidos que para mí eran nuevos. La principal actividad se produjo en la cocina, en donde chocaban ollas, sartenes, vasos y cubiertos entre sí. Luego se escuchó el encenderse del televisor, que estaba a un volumen excesivo, y al cual se tardó todavía bastante tiempo antes de que alguien se decidiera a bajarlo. Luego conversaciones a mediana y fuerte voz, risas, empujones, comentarios acerca de los jugadores lesionados, de subidas en los medios de transporte, de cartas de renovación, en tarjetas de residencia. Escuchaba todo aquello tumbado en la cama, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, mirando el techo que estaba más bien cerca de mi cara. Como la cama era unos centímetros más corta que mi cuerpo, mis tobillos quedaban suspendidos en el aire, haciéndome doler los talones. Un poco más allá colgaba una lámpara del techo destellando un tenue amarillo que bañaba a todos los objetos de la habitación, y me di cuenta también de que lo que al principio creí eran manchas en la pared, pero que luego tuve que reconocer eran en el fondo pequeñas cucarachitas que esporádicamente corrían de una grieta para entrar en otra en la pared, entre todas las muchas grietas que había en las paredes de la que ahora era mi habitación. Aquella era mi primera noche en esa habitación, y ya había prometido que me quedaría al menos un mes viviendo allí. Por eso, no pude pensar ni poner orden a mis pensamientos en relación a todo lo que había pasado con Gloria, sino que mis pensamientos se centraban en todo aquello que aún me quedaba por descubrir en aquel lugar al que ahora tenía que llamar mi hogar. ¿Cómo podría vivir entre aquella gente tan ruidosa? ¿Serían así todos los días? Sin embargo, mientras pensaba en estas y otras cosas, cerrándoseme los ojos de cuando en cuando, el tiempo discurrió a capricho y, cuando me fijé en la hora, ya era medianoche y ya no se escuchaba ruido alguno. Y ahora que la casa estaba sumida en un profundo silencio, me sentí, lejos de lo que yo esperaba, mucho más intranquilo. Cuando los peruanos no paraban de ir de un lado a otro de la casa, como las cucarachas no habían dejado en su momento de pasearse de una grieta a otra de la pared, digo, estaba intranquilo. Pero ahora, ya entrada la noche y cuando por fin todo yace en el más profundo de los silencios, me puse, debido al silencio ensordecedor, todavía más intranquilo. Me levanté, pero no tuve que vestirme ya que no me había desvestido en ningún momento.
Es decir, desde aquella tarde, luego de darle a Víctor el peruano los 50 euros de seña, me había metido en la habitación, so pretexto de estar cansado. Pero la verdad era que no quería en absoluto pasar por eso que ellos llaman socializar. Pues eso no estaba en mis planes, socializar digo, sino atender a mis planes concretos de pensar qué haría. Salí con cautela de mi habitación y me dirigí a la cocina. Pensé que tomándome un té de tila podría calmarme. Como todo estaba oscuro, y como tampoco sabía dónde estaba el interruptor de la luz en la cocina, ya que no conocía el lugar, comencé a buscar en la pared, tanteando aquí y allá, y mi mente no hacía más que traerme el recuerdo de las pequeñas cucarachitas corriendo por la pared. Si con la luz encendida corrían unas cucarachitas así, tan atrevidas, ¿qué clase de cucarachas caminarían por la pared de la cocina, en plena oscuridad, y en un lugar donde se hallaban los alimentos? En eso estaba cuando mi mano, en vez de encontrar el interruptor de la luz, se topó con una nariz. Sí, a mí me pareció absurdo también encontrarme con una nariz en el lugar donde debería estar el interruptor de la luz, pero, tras mi primera impresión de que aquello era una nariz, me puse, durante unos cuantos segundos, a recorrerla con los dedos. Primero con la mano derecha, pero luego con ambas manos y luego, para llegar a la cumbre de mi confirmación, introducí con fuerza 2 dedos por los orificios que toda nariz tiene. Cuanto más avanzaba en mis investigaciones, tanto mayor era la confirmación de que mi impresión inicial era correcta, de que aquello con lo que me había topado era una nariz. Y ahí, entonces, escuché un grito horrible. Un segundo después se encendió la luz y pude ver que tenía asido por la cabeza al hermano menor de Víctor, con la mano derecha, pues con la izquierda, como he dicho, tenía los dedos introducidos en lo que tuve que reconocer finalmente como su nariz. Al hermano menor de Víctor lo había conocido aquella misma tarde, cuando había cerrado con Víctor la transacción de mi arrendamiento. Y también conocí a la novia del primero, y por eso la reconocí enseguida, ya que fue ella quien encendió el interruptor de la luz. Se hallaba de la cintura para abajo completamente desnuda, por lo que, al encender la luz, tomó conciencia de ello y se tapó con uno de esos trapos que siempre hay en una cocina. Me excusé como pude haciendo un comentario acerca del clima y me serví un vaso de agua antes de regresar a mi habitación. Una vez allí, me dispuse a beber mi vaso de agua, pero, al mirar al interior del vaso, observé como una pequeña cucarachita nadaba como si fuera una tortuga en medio del océano. Sus patitas se movían con mayor rapidez cuando la impulsaba a las profundidades con el dedo. Nunca se ahoga, pensaba, dudando si las cucarachas en realidad necesitan respirar. Al final no bebí el agua, pues noté que tenía un leve tono amarillento que daba a sospechar. Me tiré en la cama y me puse a pensar en muchísimas cosas al mismo tiempo, por lo que, como siempre me ocurre al hacer esto, no pude esclarecer ningún asunto a fondo. Amaneció sin que me diera cuenta y sin que notara que me había quedado dormido. La cucarachita ya no estaba en el agua del vaso. Había conseguido escapar a su destino, como yo ahora debería intentar escapar del mío. Durante días evité llegar temprano a casa, y solo lo hacía cuando el cansancio me encontraba demasiado abatido para seguir deambulando por las calles. Pero no importaba la hora que fuera, siempre había gran cantidad de gente en la casa de los peruanos. Cuando no estaban cocinando o comiendo, escuchaban música, jugaban al ajedrez o bebían en el balcón. Como podía me escurría a mi habitación, pese a que era invitado infinidad de veces a acompañarlos en sus comidas, charlas, y yo siempre los rechazaba de la manera más amable que podía. Leía, sin embargo, en sus rostros que se sentían ofendidos de que no quisiera compartir el tiempo con ellos. Pero ¿qué iba a hacer? Solo ansiaba estar solo. Y una tarde en donde me hallaba solo por casualidad,
Fui testigo de la envergadura de la miseria humana y cómo ésta puede lograr dejarlo a uno demolido. Me había comprado un nuevo juego de Lego con la intención de serenarme y me hallaba entretenido rasgándole el envoltorio sentado en mi cama cuando sonó el timbre de la puerta. Al abrir me encontré con una muchacha de unos 20 años, trenzas prietas y un rostro salpicado de pecas. Perdoná, me dijo, no sé si vos sos nuevo acá, pero yo viví en este departamento hace unos meses y volví porque me falta recoger algo. No sé si te comentó algo, Víctor. Por un momento creí que iba a dirigirse a alguno de los muchos armarios que había por todas partes, que lo que se había olvidado era algún bolso o cartera con algunas pertenencias. Pero qué sorpresa me aguardaba. Fue directo hacia el baño, abriendo un pequeño neceser que llevaba en las manos y del que sacó un destornillador y una llave fija. Se agachó frente al váter y se puso a destornillarle la tapa. Es que necesito este coso, ¿sabes?, me dijo. Lo compré con mi guita hace 6 meses y ahora hace falta en la casa donde vivo. ¿Entendés? Igual decirle a Víctor que seguro él se acuerda. No supe qué decir y me la quedé mirando mientras sacaba los tornillos y la tapa del váter. Hizo lo mismo con la base, esa donde uno se sienta, y en una bolsa de supermercado que se sacó del bolsillo guardó los tornillos que estaban semi-oxidados. Cuando terminó de desvestir el váter, se puso de pie y se acomodó el vestido que se le había arrugado al agacharse. Quedó en evidencia su hermosa figura, y recién ahí sentí el peso de todo el tiempo que llevaba sin estar con una mujer. Fantaseé que podríamos comenzar a besarnos ahí mismo en el baño, dejando caer al suelo la base del váter e incluso arrastrándonos en nuestro desenfreno a la comodidad de la cama en la habitación. Ya, dijo, arrancándome de mi sueño. Gracias, loco, nos vemos. Y tras decir esto, guardó las herramientas, se colocó la tapa y la base del váter bajo el brazo, como si fuera una camarera llevando su bandeja, y con paso ligero pero firme caminó frente a mí y atravesó la puerta y ya no volvió. Me quedé un rato contemplando a la ahora desnudo váter y pensando que de ahora en más, hasta que no se solucione el problema, habría que colocar siempre un poco de papel higiénico antes de sentarse si no se quería pasar frío en las nalgas. Pero luego me invadió esa especie de repugnancia que antes mencioné y que se refiere a la miseria humana. ¿Qué clase de persona vuelve a la casa en la que vivió a buscar la tapa del váter? Aunque la haya comprado ella misma. ¿Quién sabe cuántas personas la usaron desde aquel lejano día en que se compró? ¿Cuántos y cuántos culos se sentaron en ella? E incluso cuántas veces fue esta tapa manchada por los excrementos de estas personas, dueñas de esos culos, y que se vieron precisados a usar ese váter. De solo pensar esto me daban arcadas. Sin embargo ella, que se presenta con todo el descaro de reclamar una cosa así, que a mi entender una cosa así, una vez puesta en su lugar, no se excepto para tirarla a la basura una vez rota, no se sintió afectada en lo más mínimo. Se presentó con una sonrisa en la cara y relata lo que viene a pedir con la sencillez de quien toca el timbre a un vecino para pedirle una poquita de azúcar. Ya nada quedaba de mi inicial atracción sexual por ella, experimentada en el momento en que tuvo que acomodarse el vestido. Como dije antes, y aunque llegué a reírme de lo ocurrido, me sentí más abatido que nunca, por lo que decidí salir a dar una vuelta a fin de despejarme. Me deprimía aún más el pensar cómo le iba a explicar el asunto a Víctor. Una vez en la calle, y tras caminar durante un cuarto de hora, y mi mente y mi ánimo seguían igual de abatidos. El trabajo en la fábrica por aquellos días, tanto el manual acarreando pesadas piezas metálicas, así como el de entregas de paquetitos por la ciudad, eran verdaderamente duros. Se sumaba ahora la cuestión de que no había visto a Gloria ni a mi hijo durante días. Y fue así como me descubrí caminando cerca de la avenida Pi Maragall, no lejos de la casa del maestro Moro. Recordé que uno de los encargos que tenía esa semana
era pasar por su casa a fin de recoger un sobre que él debía darle a Lucas. Mi jefe se mostraba también reacio a encontrarse con aquel misterioso maestro Moro, y creo que, como yo, prefería no verlo. La verdad era que lo último que quería era encontrarme con aquel sujeto fantasmagórico, pero por esos misterios del carácter, mi carácter, cuando me quise dar cuenta ya estaba tocándole el portero eléctrico. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué era tan contradictorio? Mientras subía por las escaleras, llegué a la conclusión de que en el fondo anhelaba estar con alguien, fuera quien fuera. Segundos después estaba sentado en aquella sala penumbrosa que ya conocía bien, con la gatita inquieta revoloteando de aquí para allá, y con el humo de los porros del maestro Moro envolviendo el lugar como una niebla siniestra. ¿Qué te pasa hoy?, me dijo, mientras se armaba un nuevo porro. Su pregunta me tomó desprevenido, pues pensé que solo me había hecho sentar para tener tiempo de armarse su porro, y luego me daría el sobre y me despediría sin más. Empleó un tono de voz distinto al que le había escuchado en nuestras conversaciones. Hasta me animaría a afirmar que su pregunta era sincera, que realmente quería saber qué me pasaba. Sentí como los ojos se me inundaban de lágrimas, y para no llorar, me confié a aquel hombre, quien no era más que un desconocido, y le relaté con lujo de detalles todas las cosas que me habían ocurrido desde que Gloria me echó de su casa. Él me escuchó sin inmutarse, sin dejar de fumarse porros, fumando cigarrillos comunes cuando no fumaba porros. Como siempre, la poca iluminación de la sala y el destello de la débil lámpara junto al sofá le daba un aspecto tétrico, y por momentos hasta me parecía que su rostro sonreía con maldad, por entre la neblina que lo envolvía. Mientras hablaba, escuché un ruido extraño que no pude distinguir y que logró erizarme los pelos del brazo. Luego sentí escalofríos por todo el cuerpo. El maestro Moro no me miraba. Tenía un porro en una mano y un cigarrillo mentolado en la otra. Finalmente atribuí el ruidito extraño a las garras que la gatita empleaba ferozmente contra la pata del sofá, aunque no estuve seguro de que fuera esta la razón de los escalofríos que había sentido. Cuando terminé de hablar, el maestro Moro levantó la mirada y me observó como si recién me hubiera visto, como si me descubriera en su sala por vez primera. Y lo que finalmente me dijo me sumió en la mayor de las sorpresas. Vente a vivir aquí. Estoy solo, y hay espacio de sobra. Puedes sentirte como en tu casa. Nosotros no podemos relacionarnos ni vivir con la gente común. Hay que estar unidos. Sin saber qué decir, le agradecí su propuesta y le dije que no quería ser una molestia, que pensaba que tarde o temprano solucionaría los problemas con mi mujer y volvería a vivir con ella. Como quieras, dijo, pero te repito que nosotros no podemos vivir con la gente común. No funciona. Piénsatelo y te vienes. Luego extrajo de su bata el sobre que tenía para darme e hizo un gesto con la mano que significaba que ya podía irme. Y así hice. Al volver a casa había una verdadera congregación preparándose para ver un partido de fútbol, por lo que me apresuré, rechazando algunas invitaciones, a introducirme en mi habitación. Como el bullicio persistía una vez estuve adentro, coloqué una toalla en la parte inferior de la puerta a fin de reducir aquel ruido molesto. Pero no había nada que hacer. Tuve que reconocer que el ruido se filtraba por los delgados tabiques de aquella falsa habitación. Me arrojé en la cama y extraje de mi bolsillo el sobre que el maestro Moro me había dado. Lo abrí. No tuve que rasgar el papel, pues no estaba sellado. En el círculo en que nos movíamos existía la mayor de las confianzas, por lo que no había nada que temer. Como imaginaba dentro, había una gran cantidad de dinero, por lo que volví a cerrarlo, y luego me lo llevé hasta la nariz para olerlo. El papel del sobre emanaba una suave pero amarga pestilencia a sudor.
el sudor del maestro Moro, pensé, quien había llevado aquel sobre oculto en su bata durante todo el día. Volví a sentir aquel escalofrío recorriéndome el cuerpo, pero esta vez atenuado, como las cosquillas de un lejano recuerdo en la memoria. No había duda de que aquel hombre me repelía, y aún así me costaba reconocer que cuando me propuso ir a vivir a su casa, la propuesta me alegró, y en el fondo ya sabía que me lo iba a proponer, y todavía que yo la iba a aceptar. Son un misterio los sentimientos. ¿Cómo era posible que deseara ir a aquel lugar que detestaba, con aquel hombre al que su sola presencia me producía escalofríos? ¿No era verdad que uno siempre anhela estar en los lugares donde se siente bien? No entiendo nada, pensé, y por más que me decía a mí mismo que eso no era posible, y me lo repetía en voz alta casi gritando, estando solo en mi habitación, y creando cierta inquietud entre los que se hallaban en la sala mirando el partido de fútbol. Aún a pesar de todo aquello, días más tarde me hallaba marchando con mi maleta y mis pocas pertenencias a mi nuevo hogar, situado en la avenida Pi Maragall. Debo reconocer también que no hubiera soportado más vivir en lo de los peruanos, y aunque me despedí de Víctor de forma más bien amistosa, tuvimos una discusión con respecto a la tapa del váter que me fue cobrada. Por supuesto no me creyeron la historia de la muchacha que había venido a buscarla. Y, como he dicho, días más tarde me hallaba viviendo en la casa del maestro Moro. Tras darme una copia de las llaves de la casa, y luego de darme algunas indicaciones de cómo funcionaban el calentador del agua y el horno, y, también, tras mostrarme dónde se hallaba la comida de la gatita, a la que desde entonces tuve a mi cargo en cuanto a su alimentación, el maestro Moro se mantuvo más bien ausente de la casa. Pero volvía varias veces durante el día, en ocasiones mientras me duchaba o me hallaba adormilado en la cama. Sabía además que él había estado en el salón mientras me había sido imprescindible bajar al supermercado a por algo, y siempre me daba cuenta de esto, pues la atmósfera del lugar estaba impregnada de su olor y del olor de los porros que se fumaba. Pero luego, mientras yo estaba en la casa, su presencia era más bien rara o fugaz. Era como si yo fuera el único habitante de aquel lugar al que ahora, una vez más, debía reconocer como mi hogar. Como yo era el nuevo responsable de darle de comer a la gatita, ésta me seguía a todas partes como si fuera su dueño. Esto me intranquilizó, pues no quería hacer sentir incómodo al maestro Moro, ya que sabía el amor que le prodigaba al animal. Me fue destinada como habitación aquel habitáculo triangular atestado de libros junto a la puerta. Me hallaba constantemente intrigado al ver los títulos de los libros, la mayoría de los cuales no conocía, y me quedaba detenido leyéndolos casi todas las veces que me movía de un lugar a otro de la habitación. No tardé en darme cuenta que hacía verdaderamente mucho tiempo que aquellos libros no habían sido tocados, o al menos ventilados, y el polvillo que desprendían apenas se los manipulaba me producían una alergia que me hacía estornudar y tener la nariz irritada. Como era verano, la pequeña ventana rectangular estaba siempre abierta, pero no siempre corría por ella el aire, ya que aquella ventana daba a la faz posterior de un edificio, y como resultado la atmósfera del lugar era más bien sofocante. Lo curioso ocurría al acostarse en la cama con la cabeza pegada a la pared de la ventana, ya que por la disposición oblicua de ambos edificios le quedaba a uno un trozo de cielo prácticamente sobre la cabeza. En las noches estrelladas el efecto era sobrecogedor. Abría los ojos y aparecían ante mí aquellas luces brillantes en el cielo, y a veces tardaba todavía un buen rato en darme cuenta que no estaba soñando. En otras ocasiones era despertado por un suave frescor en la cara, agradable e inquieto, el que se fusionaba con algún que otro sueño impreciso. En estos casos, todo terminaba una vez me levantaba y cerraba la ventana que dejaba filtrar la lluvia. Pero me costaba dormir, pues la gatita tenía una gran actividad nocturna.
La oía salir y entrar de la habitación. La oía respirar y hasta suspirar mientras saltaba y tocaba los libros rasgándole suavemente las portadas o incluso las hojas. A veces dudaba si debía levantarme e ir a reprenderla, y me sorprendía más el hecho de que casi siempre la hallaba durmiendo tranquilamente junto al borde de mi cama. «Qué extraño animal», me decía. No comprendía cómo era posible que se levantara a intervalos por las noches y emprendiera esas locas carreras, y luego se durmiera plácidamente. ¿Sería atormentada por pesadillas?, pensaba, mientras dudaba si los gatos tenían pesadillas, y mientras contemplaba el cielo salpicado de estrellas. Me confundía en ocasiones cuando regresaba de la fábrica y mi cuerpo se dirigía mecánicamente a casa de Gloria. Me detenía en medio de la acera, como si me hubiera olvidado de algo, y ahí me dirigía a mi verdadero hogar. Al entrar en casa, la gata siempre me saltaba encima y me clavaba delicadamente sus uñas en el pantalón. Yo la apartaba lo más suave posible, aunque en más de una ocasión estuve a punto de darle una patada. Recordaba en aquellos momentos la experiencia que Gloria y yo habíamos tenido con un gato en su casa, y me contenía. De todas formas, la gatita me seguía a todas partes y se me cruzaba mientras caminaba. En más de una ocasión estuve a punto de caerme por no aplastarla, pero una vez que le daba la comida me dejaba en paz y desaparecía de mi vista. Aunque esto se repetía cada día, luego de alimentar a la gatita, podía estar tranquilo en la casa que siempre estaba enteramente a mi disposición. Pero lo peor que me ocurrió fue cuando, una vez más, me acostumbré a aquello, aún sabiendo, por mi experiencia, que nada puede realmente durar. Un día que ya no recuerdo, apareció el maestro Moro en la casa con varias bolsas de lo que había comprado en el supermercado, y me llamó por mi nombre con una voz que jamás le había oído. «Oliver, por favor», me dijo, «cuando te afeites ten cuidado con los pelitos que quedan en el sumidero». «¿Quieres decir en el lavamanos? ¿Lo dejé sucio?» «Creí haberlo limpiado bien. Lo siento», contesté. «No, el lavamanos estaba limpio. El sumidero. Encontré pelitos dentro del tubo del sumidero. No pasa nada. Solo ten cuidado la próxima vez». No le di al asunto mayor importancia, y tampoco se habló más al respecto. Lo restante de aquel día lo pasé junto al maestro Moro, quien no solo no volvió a dejar la casa, sino que se puso a cocinar una paella para nuestra cena, así dijo, y me pidió que por favor lo ayudara en la compleja preparación. Se mostraba hablador como nunca, y no lo vi fumar porros hasta bien entrada la noche, cuando luego de cenar quise excusarme para irme a acostar. Al día siguiente madrugaba y no quería que se siguiera alargando la velada. Me hizo un gesto con la mano que parecía significar que lo entendía y que me fuera al mismo tiempo. Me encerré en mi habitación y me tiré en la cama, pero no pude dormir en casi toda la noche. Rompiendo la costumbre, cerré la puerta de la habitación, ya que el maestro Moro se dedicó a hacer mucho ruido en unas actividades que imaginé serían cambios en el mobiliario. Misteriosamente se le ocurrió, tal como pude comprobar a la mañana siguiente, cambiar varios muebles de sitio. Y cuando abandonó sus trabajos de reubicación, algunas horas más tarde, las uñas de la gatita en la puerta me despertaron con un buen susto. El animal no entendería por qué esa noche no podía entrar en la habitación, y trataba de expresar su enojo. Y ni siquiera cuando esto también hubo cesado pude dormirme. La paella que el maestro Moro había hecho pesaba en mi estómago, como si fuera un bloque de cemento. Al día siguiente tuve además un día infernal en la fábrica. Casi toda la mañana la pasamos Yaga y yo descargando un camión lleno de varillas, y luego otro camión que traía unas nuevas máquinas de soldar que Lucas había comprado. El trabajo físico, el que era después de todo una simple fachada en la fábrica, prosperaba y se volvía casi insoportable para quienes lo teníamos que realizar. Además teníamos la presión de tener que salir por las tardes a hacer las entregas.
El contacto con mi suegro, así como con el resto de mi familia, era prácticamente inexistente. Con el primero se volvió además tenso, pues aunque nunca me dijo nada, siempre sospeché que desaprobaba el que me hubiese mudado con el maestro Moro. Cuando se lo dije, en un encuentro casual en la parte posterior de la fábrica, hizo su habitual gesto de la mano y desapareció. Al parecer, su amistad con Lucas había prosperado, y los períodos que pasaba encerrado con él en su oficina eran de cada vez más larga duración. En ocasiones Yaga me hacía notar que aún estaban dentro de la oficina cuando nos íbamos y también de que en más de una oportunidad se veían luces en la oficina muy temprano por la mañana, cuando llegábamos a la fábrica. Una tarde pude ver que uno de los nuevos trabajadores de la fábrica llevaba a la oficina unas cajas que trajeron del supermercado. Como una de ellas estaba abierta, pude ver las botellas de whisky, las patatas fritas, las barras de pan y, lo que me sorprendió además fue que llevaba aquel muchacho lo que parecían ser una máscara y una capa como de superhéroe en una bolsa transparente. Decidí no indagar más en el asunto ni pensar más al respecto. Tenía yo ya suficientes problemas como para intentar averiguar en qué desviaciones pasaba mi suegro sus días.